Muy buenas, te doy la bienvenida a este vídeo donde voy a indagar un poquito más sobre esas preguntas raras que hace Recursos Humanos en las entrevistas de trabajo. Me presento, mi nombre es Patricia Real, soy creadora de CV Made in UK y llevo en Recursos Humanos más de 15 años, los 7 últimos en Reino Unido. Pues bien, preguntas raras que hace Recursos Humanos. No es que las hagamos solo Recursos Humanos. Voy a empezar así un poquito por partes, como digo yo siempre. Primero de todo, es que Recursos Humanos no tiene los conocimienos para hacer según qué entrevistas para ingeniería, para informática, para un sector en concreto específico, ¿no? O sea, al final a nosotros nos dan las herramientas para identificar talento de forma genérica y salvo que nos especialicemos en algún perfil o en algún tipo de sector, al final el conocimiento es un poco genérico. ¿Qué ocurre? Que normalmente lo que nos vamos a hacer es enfocar más en la actitud, el comportamiento, en cómo esa persona responde las preguntas. Y vamos a dejar que el hiring manager o que supervisor, manager, llámalo como quieras, sea quien se dedique a probar los conocimientos de la persona. Porque nosotros, recursos humanos, confiamos en lo que dice tu currículum, básicamente. Entonces, con esto en mente, no quiero decir que si ahora llegas a una entrevista y te dice, bueno, va a ser tu hiring manager, no te vayan a caer preguntas de origen recursos humanos. ¿Y por qué te digo esto? Porque a veces nos compinchamos un poco con los hiring managers y les decimos, oye, mira, quiero que preguntes esto y me lo apuntas y para que yo luego te diga qué significa o te dé un poquito de más de margen sobre esta persona. ¿Sí? Entonces, tenlo muy en consideración. Siempre hay que ir preparado con todo, llevar todas las cartas necesarias para triunfar en la entrevista de trabajo. ¿Bien? Pero bueno, vamos a centrarnos en este tipo de preguntas raras de recursos humanos que van más destinadas, ¿no?, a conoceros mejor, a ver vuestro comportamiento, a cómo actuáis en determinadas situaciones, ¿no? Empiezo con las preguntas trampa, ¿no? Las típicas preguntas de ¿qué animal eres? ¿Qué color eres? Bueno, lo de los colores, cuidado, que si os toca con un psicólogo, los colores tienen un significado, según el color que elijas. Tienes asociado ese color a un determinado tipo anímico, ¿no? O sea, normalmente el rojo es de enfado o el verde creo que era tristeza o el azul tristeza, no los conozco, el naranja era alegría. Busca en Google, ¿vale? Ahí no voy a entrar, que yo no soy psicóloga. Yo me quedo en la parte de recursos humanos. Entonces, salvo eso, típica pregunta, ¿qué quieres ser, cazador o recolector? Al final esto es cómo respondes a la pregunta, ¿no? ¿Eres nocilla o Nutella? O ¿cuántas luces hay en este edificio? O no sé, preguntas random que dices, ¿a cuento de qué? ¿No? Pues es un poco cómo respondas a la pregunta. No puedes decir cazador y quedarte callado, ¿vale? Tienes que dar un poquito de contexto, ¿no? Para decir, es un poquito probar tu imaginación, ¿no? Tu capacidad de adaptación a situaciones adversas, que puede parecer súper raro y súper ironía y súper de todo lo que tú quieras, pero es la única manera de pillaros en un renuncio y de saber cómo reaccionáis realmente, ¿sí? Entonces, siempre darle una explicación, usar la imaginación vosotros mismos, ¿sí? ¿Qué más cosas pueden preguntar recursos humanos? Sobre todo tenemos también teorías que utilizamos en recursos humanos y que nos encanta que la gente también las aplique. ¿Bien? Voy a nombrar un par de ellas, no me enrollo. La primera, la matriz de Eisenhower, que viene a decir cómo organizar el tiempo de trabajo. Entonces, a ver si me sale bien. Si es urgente y es importante, lo hacemos. Si es urgente pero no es importante, lo delegamos. Si no es urgente pero es importante, lo planificamos. Y si no es urgente ni es importante, lo borramos. Traducido a cómo organizas tu tiempo de trabajo. Bueno, pues tengo que hacer una lista de prioridades y voy mirando a ver qué me pueden ayudar, quién me puede ayudar con qué cosas puedo dejar para mañana. No estoy hablando del mes que viene, ¿no? Sino para mañana o a lo mejor para por la tarde y qué tiene que salir ya de ya y
dejar cosas a lo mejor un poco random, como la fiesta de verano de la empresa, pues para cuando llegue un poquito más el verano y no meterme ahora. Entonces, es un poquito cómo vais organizando, ¿no? Esa lista de tareas, ese ir seleccionando, ¿no? Por así decirlo, qué es lo que quieres hacer ahora, qué es lo que vas a hacer después. Hacer un break, parar, pensar y decir, venga, vamos a organizarnos y no ir dando palos de ciego o como un pollo sin cabeza, ¿no? También nos gusta. Saber separar vida personal de vida laboral. Sé que es un poco hipócrita que yo lo diga como recursos humanos, pero sí que importa. Entonces, que tengáis también en consideración qué cosas, hasta dónde llegáis y tal, porque sí que al principio nos va a parecer qué maravilloso y estupendo esta persona que da el todo por el todo, se queda por las tardes, las noches, los fines de semana, pero a la hora de la verdad necesitamos a alguien que lo haga bien en el tiempo establecido para ello. Entonces, echar más horas, por lo menos en Reino Unido, no está bien visto y no es algo que guste, ¿vale? Que picos de trabajo en todos los lados, ok, correcto, pero no que sea la tónica habitual, ¿sí? Hay que saber organizarse. ¿Qué más teorías os puedo decir? La ventana de Johari, pero esta ya es a título particular, ¿no? Preguntarle a vuestro entorno, familiares, amigos, compañeros de trabajo, que cuenten cosas sobre vosotros y que las escriban en un papel, ¿vale? ¿Cómo me ves? ¿Cuáles son mis puntos fuertes, mis puntos débiles? Hazlo totalmente sincero, autocrítica, constructivo, etc. Y con esas hojas que os den, vais a ir sacando un poco lo de, esto lo sé y esto lo han dicho de mí, perfecto, fortaleza. Esto están diciendo de mí, pero yo no lo sabía. Pues es un buen punto a destacar en las entrevistas, ¿no? Hago estas cosas. No, yo no era consciente, pero las hago. Con lo cual es como punto, bien. Y cosas que a lo mejor vosotros tenéis en consideración, pero el resto de personas no, y que quizá es algo que tengáis que un poco abrir, si queréis abriros a ese ámbito, ¿no? Entonces esa sería la ventana de Johari. Luego está el famoso método DAFO, que en inglés es SWOT, que son fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. Y esto puede parecer una gilipollez, pero bueno, si ya habéis tomado la ventana de Johari con antelación y lo trasladáis al DAFO o al SWOT, os va a dar un poco una imagen de vosotros mismos, con lo cual, ¿cuáles son vuestras fortalezas? ¿Cómo te defines? Pues es aquí donde van a aparecer las palabras clave que tenéis que decir. Siempre, siempre, siempre que os pregunten algo sobre vuestra personalidad, sobre qué debilidades tienes, algo negativo, no os centréis en lo negativo, ¿vale? Céntrate siempre en lo positivo, en la solución. Hay una de las preguntas que es, cuéntame un error que hayas tenido y cómo lo solucionaste. Bueno, pues el error hay que contar esto, la solución hay que contar esto. Y ojo avisor, porque no hay que contar un error que nos pueda comprometer en el trabajo actual, ¿vale? Hay que buscar un error random. O sea, es como, yo por ejemplo siempre pongo el ejemplo, valga la redundancia, de que pues presentando impuestos en una asesoría, pues una de las veces se me traspapeló una de las empresas y presenté el impuesto el día después, que ya era fuera del plazo. Ya está, no hace falta contar más, pues nada, yo me disculpé ante la empresa, se lo presenté lo antes posible, hablé con mis managers, me disculpé y ya hice yo el cálculo de cuánta sanción nos iba a caer. ¿Vale? Entonces me enfoqué en la solución. Disculpas, somos humanos, seguimos adelante, pero sin darle más traca a eso. Como ahora soy recursos humanos y aquí en Reino Unido recursos humanos e impuestos son cosas totalmente distintas, no afecta para nada a eso. Y además también pues suelo explicar que ahora tengo pues eso, el calendario de Outlook súper bien estructurado para que me vayan llegando avisos de todas las cosas, que lo tengo todo organizado, así que es un poco lo que tenéis que contar, ¿vale? Soluciones, no problemas. ¿Qué más cosas? Conflictos, que también parece que gusta, ¿no? ¿Cómo reaccionas ante una situación de conflicto en tu empresa? A ver, dependiendo del puesto al que vayas a optar, te tienes que mojar o no te tienes que mojar. Si vas a ser un supervisor y dices, yo paso el conflicto,
hasta luego, ya ese puesto no es tuyo, ¿vale? O sea, como buen supervisor o jefe o line manager, tienes que intentar mediar en el conflicto, tienes que intentar que esas personas lleguen a un acuerdo de forma pacífica y bien, y etcétera, etcétera. Entonces tienes que buscar algún ejemplo donde te haya pasado esa situación y donde hayas conseguido que esas dos personas o ese grupo de gente haya llegado a un puerto. Si tu puesto es de peón, trainer, el último en llegar en el último puesto de abajo, obviamente no quieres conflictos porque quieres seguir en la empresa, con lo cual tratas de hacer ver la situación, pero en la mínima, te vas y se lo dices al supervisor o al manager o a quien sea, ¿sí? Porque también en estos puestos que son menos cualificados o más junior, hay muchísima gente que empieza con las quejas formales, con lo cual al final si tú intentas entrar a solucionar la papeleta, pero te va a caer una queja a ti, pues la queja que te cae a ti te va a influenciar negativamente en una revisión salarial, en una promoción, entonces mejor ahí no entrar, ¿vale? Entonces, bueno, este es el tipo de preguntas que solemos hacer recursos humanos, ¿no? ¿Cómo casas con el equipo? ¿Cómo te presentas siendo el nuevo de la empresa? Etcétera, etcétera. Y para esto la preparación que tienes que hacer, aparte de las teorías que he comentado, es entrar en la página web de la empresa y revisar su cultura, su misión, su visión y qué es lo que van buscando. Si yo llevo ahora mismo estos ejemplos random, llego a una empresa a hacer una entrevista y resulta que me dicen que veo en la cultura y tal que ellos son súper green, son súper ecológicos, que les encanta reciclar, que de hecho el edificio está construido todo de reciclaje y tal, y llego yo ahora a la entrevista y digo, vaya mierda de silla, con todos los respetos, o no sé, me pongo a coger el tupper y no reciclo el contenido del tupper en las distintas bolsas, ejemplo totalmente random, pues obviamente no voy a casar con la cultura de la empresa y no merece ni siquiera la pena que me apunte a esa oferta, salvo que haga el esfuerzo de ser green y reciclada, ¿vale? Así que esto es un poco el tema, ¿no? Que vayáis un poco con los deberes hechos, no solo de saber vuestro puesto de trabajo, sino que a veces es más... a veces es más la actitud, ¿vale? Que otra cosa. Y cierro el vídeo con una frase que me dijeron a mí una vez al llegar a Reino Unido, mis primeros procesos de selección, que me vinieron a decir, la formación se puede dar, la actitud no se puede cambiar. Por eso es tan importante que hagamos entrevistas solo de actitud para saber por dónde va a salir esta persona. Espero que te haya gustado el vídeo. Acuérdate de darle like, de poner tus comentarios y de compartir con quien creas que necesita este servicio. Y si quieres saber más, puedes entrar en mi página web y ver todos los productos y servicios que tengo a tu alcance. Mucha suerte en tu próxima entrevista.